Pasemos a ver ahora la que quizás es la propiedad más importante de un buque, la estanqueidad. La estanqueidad es la creación de espacios interiores que queden aislados del agua exterior, posibilitando de esta manera la flotabilidad de la embarcación. Es importante revisar periódicamente el casco de nuestra embarcación para prevenir la osmosis, la podredumbre o posibles pequeños impactos que debiliten el casco, los cuales supondrán un riesgo para la estanqueidad del buque. Además, para preservar esta estanqueidad, se deberán tener muy en cuenta el estado de elementos como las bombas de achique, la bañera, los invernales, los grifos de fondo, los desagües, el escape del motor, bocina, la limera del timón, portillos, escotillas, tambuchos, lumbreras o manguerotes. Todos estos términos los iremos conociendo en las siguientes diapositivas. El primer término que veremos será la bañera, que es la cámara abierta a popa de las embarcaciones de recreo, donde generalmente va instalada la caña o rueda del timón. Deberá ésta ser autovaciable y, si no lo es, llevará desagües para permitir su desalojo completo de agua en 3 minutos. También, destinados a la evacuación del agua embarcada, tenemos los invernales, que son aperturas practicadas en la regala y a la altura de la cubierta que sirven para propiciar el desagüe de la cubierta. Por otro lado, tendríamos los tambuchos, que ni más ni menos son las aberturas para entrar y salir desde cubierta al interior de la embarcación. Coloquialmente, también llamamos tambuchos a esos pequeños armarios que encontramos en la bañera. Pero si nos vamos a la definición, se llaman tambuchos debido a que son aberturas cerradas que nos dan acceso a una sección interior de la embarcación. Siguiendo con las aberturas que comunican el exterior con el interior del buque, hablaremos de los portillos y escotillas. Los portillos son aberturas, generalmente de forma circular, que se practican en los costados de la embarcación o en los mamparos de las superestructuras para dar luz y ventilación. En el caso de mal tiempo, hay que asegurarse de que estén cerrados y las juntas de goma en buenas condiciones. Y las escotillas son aberturas generalmente rectangulares practicadas en la cubierta para dar ventilación a nuestra embarcación, aunque algunas tienen unas dimensiones que dejan el paso de tripulantes. Otro elemento que nos aporta ventilación a los espacios interiores son los manguerotes, que no son más que chimeneas situadas en cubierta, las cuales tienen la capacidad de ser orientadas para evitar de esta forma la entrada de agua al interior. Y por último, tendríamos los candeleros y los pasamanos. Los pasamanos serían las barandillas que encontramos en cubierta para andar por seguridad por ellas, siendo los candeleros las piezas verticales que las sostienen. En cuanto a los elementos del motor relacionados con la estanqueidad, podremos encontrar los siguientes: la hélice de proa, el grifo de fondo de la refrigeración del motor, la bocina, que es la pieza que sella el eje, el escape de gases del motor y la limera del timón, que es donde se encuentra encastrado el eje del timón. Vamos a detenernos un segundo en la bocina del motor por su peculiaridad. Como vemos ahora, más concretamente en esta imagen ampliada de lo que es el motor, la bocina es el orificio hecho en el casco del barco en la zona de popa, por donde pasa el eje que une la hélice con el motor. Este debe ser revisado con frecuencia para no perder su estanqueidad. Otro de los elementos que hemos visto anteriormente son los grifos de fondo. Los grifos de fondo son unas válvulas de entrada y salida de fluidos colocados por debajo de la línea de flotación, con el fin de dar o cortar el paso del agua del mar empleada para la refrigeración del motor, aseos, cocina u otros servicios. La bomba de achique son bombas diseñadas para eliminar el agua u otros líquidos de las zonas inundables de un barco. Tenemos de 3 tipos: portátiles, fijas y eléctricas.
Las bombas modernas son eléctricas y disponen de un interruptor accionado por un flotador que las pone en funcionamiento tan pronto como el nivel de agua o cualquier otro líquido llegue al umbral de activación. Antes de entrar a describir brevemente los diferentes tipos de anclas más utilizadas, describiremos brevemente cuáles son sus partes más características. Primero, hay que tener en cuenta qué es la línea de fondeo. Esta es la cantidad de cabo o cadena necesario para llevar a cabo la maniobra de fondeo. Acercándonos en nuestra descripción hacia el ancla, ahora nos encontraremos con el grillete de unión. Este es el último eslabón de la cadena que se une en una argolla situada en el ancla. Esta argolla la denominaremos araganeo. Ya en el ancla nos encontraremos diferentes partes, tomando como referencia un ancla de las denominadas de almirantazgo, como vemos en la imagen, podemos distinguir sus diferentes partes como la caña, que es el bloque metálico que da fuerza al ancla, la cruz, donde nacen los arraigos al fondo, y las uñas, que situadas en la parte final del ancla se afirman en el fondo. A continuación, veremos los tres tipos de anclas más usados. La primera que veremos será el ancla de arado. Obviamente se llama así ya que tiene forma de arado de labrar el campo. Esta será especialmente eficaz en pequeñas embarcaciones y para fondos arenosos. La segunda, el ancla Danforth. Está formada por dos grandes uñas, las cuales se abren unos 45 grados en torno a la caña, lo que posibilita que se afirmen en el fondo fácilmente en tenederos arenosos y fangosos. Y por último tenemos el rezón. Consta de una caña central y 4 garfios o ganchos contrapuestos. Después de haber visto las diferentes partes de un ancla y las diferentes anclas que podemos utilizar en función del tenedero, veamos qué elemento nos va a ser de vital ayuda a la hora de fondear. El principal elemento que nos ayudará a fondear es el molinete de anclas. Este es un pequeño motor que nos permitirá subir y bajar el ancla sin ningún esfuerzo. Tiene diferentes partes. La primera que vamos a ver es el barbotén, que es una pieza circular dentada por las que discurrirá la cadena del ancla. Pero a la hora de regular la velocidad de elevar y arriar el ancla, utilizaremos el freno hidráulico, que nos encontraremos en el molinete de anclas. Veamos qué nombre tiene cada paso a la hora de realizar la maniobra de fondeo. Cuando hablemos de filar cadena, queremos decir que estamos dejando caer la cadena del ancla poco a poco. Tendremos en cuenta que en el transcurso de filar la cadena del ancla, habrá un momento donde ésta quedará a péndura. Quedar a péndura es la situación donde el ancla queda colgando sin tocar el fondo, pero lista para dar fondo en cualquier momento que nos convenga. Decimos que el ancla está a pique cuando la cadena queda en dirección vertical con el ancla tocando el fondo pero sin estar afirmada. Una vez queramos marcharnos, será el momento de virar el ancla, que es la acción de recoger la cadena, con lo cual será el momento de zarpar. Para terminar con la terminología del fondeo, diremos que elevar ancla es la acción de recoger totalmente el ancla que se tenga trabajando, para terminar guardándola en su ubicación en el barco. Cambiamos de tema y nos vamos ahora a describir todos los elementos que utilizaremos para gobernar una embarcación. En este bloque describiremos qué es y cómo funciona el timón con caña o rueda. Comenzaremos describiendo el timón con caña, o también llamado timón ordinario. En este, la pala del timón va unida a través de la limera, que es el hueco a través del casco que llega a la bañera, a la mecha, y esta a la caña. Esto hace que cualquier movimiento de la caña se vea replicado directamente en la pala de forma opuesta. A continuación lo veremos gráficamente. Con el timón de caña, al estar la pala del timón directamente unida a la caña,
Cuando metemos caña a estribor, la pala ejerce presión sobre el lado de babor, con lo que la embarcación cambia de rumbo hacia babor. Por el contrario, si metemos caña a babor, la pala ejerce presión a estribor, con lo que la embarcación cambiará de rumbo hacia estribor. Por otro lado, los timones con rueda son timones que tienen un mecanismo que compensa el giro de esta, con lo que la pala se orientará en el sentido que giremos la rueda. En esta imagen podemos ver que la rueda va unida a un juego de poleas que traducen a la mecha el sentido al que queremos cambiar el rumbo de nuestra embarcación, para que de ahí pasen a la pala del timón. Si el timón es una pieza clave para poder gobernar una embarcación, si no tuviéramos arrancada, de nada serviría este. Con lo que si no tenemos un velero, deberemos prestar especial atención al mantenimiento de nuestras hélices. Estas son las encargadas de transformar la energía generada por el motor en un movimiento que a través de su diseño impulsa nuestra embarcación. Encontraremos diferentes secciones en una hélice. La primera parte sería el eje, que aunque no forma parte de lo que sería propiamente la hélice, es un elemento de conocimiento indispensable para la comprensión del funcionamiento de una hélice. El eje es simplemente una barra de metal que en un extremo está unida al motor y en el otro a la hélice, y que al girar sobre sí misma hace moverse a la hélice. Por otro lado, tenemos el núcleo. Es el lugar donde quedan afirmadas las palas, siendo estas los apéndices que por su forma, al girar el eje, impulsan el agua. Y por último tendríamos el capacete, que es una pieza cónica unida al final del eje que facilita la salida del agua sin generar turbulencias. Ahora bien, según gire a derechas o izquierdas una hélice, esta podrá ser levógira o dextrógira. En el caso de la imagen, tenemos una hélice dextrógira, la cual gira a derecha en marcha avante y al contrario si se va a dar motor atrás. Las hélices levógiras giran a izquierda cuando tienen intención de dar marcha avante y hacia el lado contrario cuando queremos ir marcha atrás. En resumen, podemos decir que las dextrógiras giran a derechas y las levógiras giran a izquierdas. En cuanto al paseo de la hélice, que sería la distancia que recorre una pala, encontramos hélices de paso fijo y paso variable. La mayoría de las hélices son de paso fijo, es decir, las palas y el núcleo forman una sola pieza. Sin embargo, en las hélices de paso variable, el ángulo de ataque se puede modificar a voluntad desde un mando que sustituye al acelerador, variando así la velocidad e incluso invertir la dirección de la marcha, siendo siempre constantes las revoluciones por minutos del eje. Encontramos diferentes tipos de hélices. Una de ellas son las hélices gemelas. Por lo general, son aquellas hélices en las que conviven dos núcleos, con dos giros distintos, levógiros y dextrógiros, aunque también se consideran hélices gemelas dos hélices, una dextrógira y una levógira, situada una a estribor y otra a babor, como vemos en las imágenes. En el caso de hélices gemelas, es costumbre colocar el timón en la línea central, ganando así en resistencia y seguridad de instalación. Sin embargo, el timón pierde efectividad cuando no está inmediatamente detrás de la hélice. En algunos barcos de hélices gemelas, los timones van colgados a popa de cada hélice, aumentando así la maniobra del barco. Por último, tenemos las hélices abatibles, usadas en algunos veleros. Estas disponen de un sistema que permite su pliegue cuando no están en uso, lo que disminuye en consecuencia el rozamiento con el agua y optimiza la navegación a vela. Otro grupo de términos importantes para comenzar a manejarnos en nuestro barco serán aquellos referidos al manejo de cabos, cadenas o cables. Cuando hablemos de cobrar, hablaremos de recoger un cabo, cadena o cable. Por otro lado, cuando nos refiramos a templar un cabo,
tendremos la intención de poner este en tensión. Si quisiéramos, por ejemplo, rascar escota, lo que estaríamos haciendo sería ir aflojando poco a poco la tensión de este cabo. Y si en lugar de aflojarlo poco a poco hasta el punto deseado, quisiéramos que éste llegara hasta donde el propio elemento quisiera, a esta acción le llamaremos arriar, como cuando decimos arriar velas, donde se bajan estas hasta una posición donde ya no trabajan. Y por último, tendríamos el concepto de largar, que nos da a entender que queremos soltar un cabo dejándolo totalmente libre hasta el punto de que éste se desconecte de un punto. Entendemos por barlovento la dirección o lugar por donde entra el viento a la embarcación. Entonces, por el contrario, sotavento será el lugar o dirección por donde se va el viento de nuestra embarcación. Si pasamos a explicar términos referidos a acciones naturales que realiza nuestro buque, deberíamos comenzar por los que vienen impuestos por las condiciones del propio mar en el que navegamos. El primero que veremos es el pantocazo, que es un golpe violento tras caer de una ola o como consecuencia de un cabeceo brusco. ¿Pero qué es un cabeceo? Un cabeceo es un movimiento longitudinal proa-popa que se convierte en constante en el tiempo a causa de las olas sin ser tan violentas estas como en el caso del pantocazo. Por otro lado, a causa del viento y del mar, nuestro buque sufrirá fuerzas transversales que modificarán su estado. A esto se le llama escorar. Escorar es el término que hace referencia a la acción de inclinación lateral de la embarcación. Y por el contrario, tendríamos el término adrizar, que sería la acción de recobrar la posición natural del buque, siendo esta una posición vertical. Por último, si este movimiento de escorar y adrizar se constituyera en una constante durante un periodo de tiempo, entraríamos en lo que se denomina balance, que no es otra cosa que el movimiento transversal estribor-babor por efecto del oleaje. Hasta aquí el tema de nomenclatura. Tranquilo. Hemos visto muchísimos términos que hasta hace bien poco no sabías ni que existían. Tranquilo porque durante el curso los iremos refrescando en los diferentes temas que vamos a tratar. Si tienes cualquier duda de lo que hemos hablado, ponte en contacto conmigo a través del formulario de preguntas o por correo electrónico en pregunta@marketmar.es.